Tres hombres en una barca, sin contar al perro. Escrito por Jerome K. Jerome. Capítulo 18. A la mañana siguiente, bien temprano, salimos de Streatley, remontamos a remo hasta Culham, donde dormimos bajo nuestro toldo de lona. Entre Streatley y Wallingford, el río no es muy interesante. A partir de Clip hay una extensión de 6 millas y media sin esclusas, la más larga que existe después de Teddington. Y el club de Oxford utiliza aquella parte del Támesis para los entrenamientos de sus remeros. Por muy satisfactoria que resulte esta ausencia de esclusas a los remeros, es desagradable para los que buscan diversiones. Yo, particularmente, siento gran simpatía por las esclusas, pues rompen agradablemente la monotonía del remar. Me encanta ir sentado en una barca y sentirme suavemente remolcado desde las mansas aguas hasta nuevas profundidades, o bien desaparecer del mundo y esperar pacientemente. En tanto que las sombrías compuertas se abren y el resplandor del día que se filtra entre las rendijas va en aumento hasta que el río reaparece, bello y sonriente, y uno saca la barca de su estrecha cárcel para volver a encontrar la plácida acogida del Támesis. Las esclusas son lugares eminentemente pintorescos. El robusto guarda, su simpática mujer y su hija de grandes y expresivos ojos son agradables personajes con los cuales resulta muy divertido, sí, mucho, cambiar breves palabras. Allí se encuentra uno con otras barcas y se inician alegres charloteos. El Támesis no sería ese lugar lleno de mágico encanto si faltaran las esclusas semicubiertas por flores silvestres y enredaderas. Hablando de esclusas, esto me trae a la memoria algo que nos sucedió a Jorge y a mí una mañana de verano en Hampton Court. Era un bellísimo día, claro, soleado y alegre. La esclusa estaba llena de gente y, según es costumbre en el río, un fotógrafo profesional se dedicaba a tirar retratos mientras nos deslizábamos por las aguas. De primer momento no me di cuenta de ello. De ahí que me causara indescriptible sorpresa ver a Jorge, que se enderezaba los pliegues de los pantalones, se alisaba los revueltos cabellos y echándose la gorra hacia la coronilla, adoptaba una expresión de encantadora gentileza, que completó sentándose graciosamente y tratando de esconder los pies. Lo primero que se me ocurrió fue que había visto a alguna amiguita suya, y miré a ver quién era. Toda la gente de la esclusa parecía haberse convertido en estatuas, pues estaban de pie o sentados con las más originales actitudes que uno pudiera imaginar. No sé por qué me recordaron las de los personajes de los abanicos japoneses. En los rostros de las muchachitas aparecían dulces sonrisas. ¡Qué bonitas estaban! Y todos los hombres aparecían serios, con aspecto sereno y majestuoso. Entonces lo comprendí todo y temí no llegar a tiempo. Nuestra barca se hallaba en primer término y sería poco cortés estropear la fotografía. Me puse de cara al aparato, sentado en proa, apoyándome despreocupadamente en un garfio, con una pose que sugería agilidad y fuerza. Arreglé mis cabellos, dejando caer un rizo sobre la frente, y puse una cara, medio cínica, medio tierna, que, según me han dicho, me favorece extraordinariamente. Y mientras esperábamos el instante decisivo, oímos que alguien gritaba: ¡Cuidado con la nariz! No podía volverme a ver lo que ocurría y a qué nariz se refería el aviso. Miré de reojo a Jorge, cuya nariz estaba bastante bien, y en el peor de los casos tampoco podía rectificarse. Visqueando un poco, miré la mía y comprobé que tampoco tenía nada normal. Cuando: ¡Cuidado con la nariz, idiotas!, tomó a repetir aquella voz. Y otra tan desconocida como enérgica agregó: ¡Cuidado con la nariz! Sí, ustedes, los de adelante, los que llevan un perro. Ni Jorge ni yo nos atrevimos a movernos. La mano del fotógrafo apretaba el disparador. ¿Qué quería esa gente? ¿Qué sucediera con nuestras narices? ¿Por qué debíamos tener cuidado? Al poco tiempo todos los de la esclusa prorrumpieron en una frenética exclamación y una voz gritó a nuestras espaldas: ¡Cuidado con su barca, señores! Ustedes, los de las gorras rojas y negras. Si no se dan prisa, serán sus cadáveres los que retratarán.
Dimos la vuelta en redondo y vimos que la barca se había enredado en un trozo de madera que pendía de la esclusa y que el agua estaba a punto de anegar el bote. Rápidos como 2 flechas cogimos un remo y golpeando los lados de la esclusa liberamos el bote cayendo de espaldas. No, nuestro retrato no tuvo el éxito que confiábamos. Tuvimos la desgracia de que el fotógrafo apretara el botón en el preciso momento en que estábamos en el suelo, con una salvaje expresión de ¿dónde estamos? ¿Qué ha ocurrido? Pintada en nuestros rostros y con las piernas en el aire. Por cierto, que nuestros pies ocuparon el primer plano de la fotografía, que, en realidad, poco más dejaba ver. Detrás de ellos se adivinaba confusamente la existencia de otras embarcaciones y fragmentos de paisaje. Pero todos y todo lo que había en esos alrededores tenía un aspecto insignificante y mezquino, comparado con nuestras extremidades. La gente se avergonzó de verse así y rehusó adquirir ninguna copia. El propietario de un vapor que encargó 6 reproducciones anuló su pedido al ver que su embarcación no aparecía. El pie derecho de Jorge la ocultaba. A raíz de todo hubo una serie de desagradables discusiones. El fotógrafo tenía la pretensión de que deberíamos quedarnos con una docena de copias cada uno de nosotros, puesto que ocupábamos 9/10 partes de la fotografía. Pero nosotros rechazamos terminantemente sus insinuaciones. No nos oponemos a ser fotografiados, le manifestamos, aunque preferimos que sea como Dios manda. Ese género modernista no es el nuestro. Wallingford, a 6 millas de Stirling, es un antiquísimo lugar que ha tenido parte activa en la historia de Inglaterra. En época de los britanos, solo era una ruda aldea de chozas de barro, que sirvió de albergue a los rudos guerreros que se atrincheraron ahí hasta que las legiones romanas se internaron, obligándoles a abandonar sus cuevas. Los romanos reemplazaron aquellas paredes de arcilla por poderosas fortificaciones, cuyos rastros del tiempo no ha podido destruir del todo. Aquellos viejos constructores de imperios también sabían reconstruir en piedra viva. No obstante, si el tiempo no pudo gran cosa con los muros romanos, en cambio aniquiló las legiones, y en ese mismo lugar, años después lucharon los salvajes sajones y los corpulentos daneses, hasta que los normandos hicieron su aparición. En los tiempos de la guerra parlamentaria, Wallingford era la plaza fuerte, que terminó rindiéndose, contemplando con estupor cómo sus recias murallas caían al suelo convertidas en polvo. Desde Wallingford hasta Dorchester, los alrededores del río resultan más montañosos y variados. Dorchester se halla a media milla del Támesis, y aunque se puede llegar desde el río utilizando una lanchita, el mejor sistema es dejar la vía fluvial en Daylock e ir paseando por los campos. La ciudad es muy antigua, llena de paz y rodeada de un silencio sepulcral. Dorchester, igual que Wallingford, tuvo gran importancia en la época primitiva de Gaerdoren, la ciudad en el agua. En tiempos más recientes, los romanos atrincheraron el campo, y sus fortificaciones, que hoy carecen de valor, fueron extraordinariamente admiradas. Más tarde, en época de los sajones, se convirtió en la capital del condado. Si antaño fue fuerte y poderosa, hoy es una antigua reliquia que vive adormecida, lejos del mundanal bullicio. Las orillas del río son bellísimas en Clifford Hampden, pequeña ciudad a la antigua, llena de flores y árboles. Si se desea hacer noche en Clifton, lo más recomendable es alojarse en el Berley Moor, que, sin temor a exagerar, puede ser calificada como la posada más original, encantadora y antigua de todas las existentes a orilla del Támesis. Se encuentra a la derecha del río, bastante apartada de la ciudad. Sus tejados bajitos y recubiertos de paja, sus ventanas enrejadas, le dan aspecto de casita de cuentos de hadas. Su interior es mucho más pintoresco. Este sí que no sería marco adecuado para protagonistas de novelas modernas, que son siempre mujeres divinamente altas y pasan el tiempo irguiéndose en toda su estatura. Cada vez que en Berley Moor quisieran hacer esto, tocarían el techo con la cabeza. Para un borracho tampoco resultaría este lugar muy apropiado, pues existen diversas sorpresas de la categoría de escaleras inesperadas en lugares inesperados, que hay que subir o bajar para ir de un sitio a otro,
y encontrar la respectiva habitación, y una vez dentro, dar con la cama, serían 2 operaciones irrealizables, porque no se hallase completamente sereno. A la mañana siguiente nos levantamos temprano, pues teníamos el propósito de ir a Oxford por la tarde. Por cierto que es sorprendente cómo puede uno levantarse cuando está acampando, sin implorar otros 5 minutos. Se conoce que no es lo mismo dormir envuelto en una manta teniendo una maleta como almohada que sobre colchón de plumas. La cuestión es que a las 8:30 ya habíamos terminado de desayunar y pasábamos por la esclusa de Clifton. Desde Clifton a Culham, los márgenes del río son monótonos y poco atractivos. Sin embargo, luego de cruzar la esclusa de Culham, la más fría y profunda del Támesis, el paisaje se embellece paulatinamente. En Abingdon, el río pasa por las principales calles. Por cierto que esta ciudad pertenece a la típica especie de las capitales de provincia, eminentemente campesina y eminentemente aburrida. Se enorgullece de su antiguo origen, aunque en este aspecto no puede compararse con Wallingford y Dorchester. En otros tiempos se erigió una famosa abadía, y dentro de lo que ha quedado de sus muros santificados, hoy se despachan grandes cantidades de cerveza. En la iglesia de San Nicolás se admira la tumba de John Blackwell y de Joan, su esposa, que murieron el mismo día 21 de agosto, después de una vida de intensa felicidad conyugal. En otra iglesia, la de Santa Elena, hay otra lápida que recuerda que W. Lee, muerto en 1637 durante su vida, engendró a 200 personas menos 3. Si saben ustedes descifrar este problema, comprenderán que su familia estuvo formada por 197 personas. W. Lee, 5 veces alcalde de Abingdon, fue indudablemente un benefactor de su generación, y estoy seguro de que en la actualidad no hay nadie capaz de igualar su proeza. De Abingdon a Nuneham Courtney, el río es verdaderamente delicioso. Nuneham Park merece los honores de una visita, aunque ello solo es realizable los martes y los jueves. El edificio posee una excelente colección de obras de arte y antigüedades, y los jardines son muy hermosos. El lago que se extiende debajo del desembarcadero de Sandford, justamente detrás de la esclusa, es el sitio ideal para ahogarse. La corriente posee extraordinaria violencia, y el que cae no puede hacerse grandes ilusiones sobre volver a tierra. Un obelisco señala el lugar donde 2 hombres perecieron ahogados mientras se bañaban, y los escalones al pie del monumento son generalmente usados como trampolín por los jóvenes bañistas que quieren conocer personalmente los riesgos del lugar. Ifley Lock y su molino, 1 milla antes de llegar a Oxford, son el motivo favorito de la cofradía de pintores amantes del río. Por cierto que, después de ver los cuadros, el original no resulta tan bonito. A las 12:30 pasábamos por Ifley Lock, y teniendo todo a punto para nuestro desembarque, nos dispusimos a cubrir la última milla. El paisaje más difícil del río, por lo menos a mi humilde entender, es este de Ifley a Oxford. Hay que haber nacido en aquellos parajes para poder navegarlo. He pasado infinidad de veces por allí, y nunca me ha sido posible seguir la buena dirección, y quien quiera que sea capaz de remar de Oxford a Ifley en línea recta, sin pararse un instante, podrá vivir debajo del mismo techo con su mujer, su suegra, su hermana mayor y la vieja niñera de su infancia. La corriente lleva a la derecha, luego a la izquierda y después al centro. Hace dar 3 vueltas, arrastra por el medio y siempre termina intentando estrellar a uno contra el esquife de la universidad. Como natural consecuencia de esto, más de una vez entorpecimos la marcha de otras barcas, que, a su vez, nos entorpecieron a nosotros. Y, claro está, se hizo un enorme gasto de palabras poco académicas. No sé a causa de qué debe ser, pero la cuestión es que todo el mundo, cuando está en el río, se siente especialmente irritable. Pequeñas incidencias a las cuales no se daría importancia, alguna en tierra, si tienen lugar sobre el agua, ponen frenético al más sereno. Cuando Harris o Jorge hacen el tonto en tierra, me limito a sonreír indulgentemente. Mas si se les ocurre repetir su actuación en el río, mi vocabulario es de tal envergadura que helaría la sangre en las venas de un matón.
y cada vez que otro bote se me pone delante, me siento preso de furiosos deseos de coger un remo y aniquilar a todos los pasajeros. Los temperamentos más dulces y encantadores de tierra firme se convierten en violentos y bebedores de sangre apenas se hallan sobre 4 tablones flotando en el agua. En cierta ocasión salí de excursión con una muchachita, de carácter habitualmente dulce y sereno. Cabía decir que era el prototipo de la bondad femenina. Sin embargo, apenas estuvo en el río, algo espantoso. «Así se lo llevase el demonio», exclamaba cuando algún desgraciado se nos ponía delante. «¿No podía mirar por dónde va ese animal? ¡Qué aparejo más bestia!», murmuraba indignada al constatar que la vela rehusaba portarse decentemente y la arreglaba a estirones y puñetazos con una brutalidad escalofriante. No obstante, en tierra era una adorable muchachita. Sí, el aire del río causa desmoralizadores efectos sobre el temperamento de las personas, y esto debe de ser la causa de que hasta los marineros sean groseros y utilicen un lenguaje que en sus momentos de serenidad deben ser los primeros en condenar.